Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Un nuevo día y nuevas oportunidades. También un nuevo capítulo. Y por supuesto, una nueva comprensión traída a través del espíritu de profecía. Esto es, reavivados por su palabra y creed en sus profetas. Nos acompaña el pastor Bruno Razo. Y lo hacemos, Pastor Eber, con gratitud, saludando a todos nuestros amigos y agradecidos también con Dios porque nos permite profundizar un poco más sobre este capítulo 24 del libro de Deuteronomio y encontrar algunas lecciones específicas que pueden ser aplicadas a nuestra vida. Justamente estamos en eso. El capítulo 24 de Deuteronomio está hablando de diferentes leyes humanitarias. Habían varias leyes que protegían a los huérfanos, a las viudas, protegían también a los padres en situación de vejez. Había el mandamiento, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que obviamente incluía el hecho de cuidarlos hasta la vejez. Las regulaciones civiles también hablaban de que el anciano debía ser protegido. Pero por alguna razón pasó el tiempo y los judíos fueron cambiando esas normas, fueron tergiversando para su propia conveniencia. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía al respecto? Voy a compartir una declaración de Elena de White que dice así: los hombres no están en libertad de establecer modelos de leyes para sí mismos con el propósito de evadir la ley de Dios y así satisfacer sus propias inclinaciones. Tienen que referirse a la gran norma moral de justicia de Dios. Es decir, que el ser humano no tiene autoridad para establecer leyes que compiten o que desautorizan la ley de Dios. En verdad, toda ley que pueda sustentarse en la ley de Dios es una ley que garantiza la justicia y la corrección. Claro. Y si en algún momento la legislación humana nos pidiera ir en contra de la legislación divina, ya sabemos a qué legislación debemos atenernos. En el tiempo de Jesús, los judíos habían fabricado, si vale el término, una cantidad de regulaciones, entre ellas, por ejemplo, disfrazada de piedad religiosa, que dejaban desamparados a los padres. Decía, esto que voy a dar para mi padre, mejor lo doy a Dios, y entonces esa es mi ofrenda, ese es mi corbán, ¿no? Y así creían que ya estaban justificados
de desamparar a sus padres ancianos. Como yo he mencionado alguna vez, si cada uno define cuántos centímetros va a tener su metro, sería un caos. Entonces, si cada uno va a determinar cuál es su ley, terminamos afectando, pisoteando o incomodando al vecino. Por eso, nada mejor que todos podamos someternos a la ley de Dios. Yo quiero leer una declaración de patriarcas y profetas que dice, en relación, por ejemplo, a la legislación civil y al derecho de los trabajadores en aquellos días y en estos días. El salario del trabajador debía serle pagado con prontitud. No hagas agravio al jornalero pobre y menesteroso, así de tus hermanos como de tus extranjeros que están en tu tierra. Si antes de seguir leyendo, yo digo, estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de las legislaciones civiles, Claro. Como que el ser humano no tiene autoridad para escaparse de la ley de Dios. Y si quiere hacer leyes justas, tiene que estar debajo del gran paraguas de la ley de Dios. Claro. Entonces, esto es una legislación civil en cuanto al salario de los pobres, de los trabajadores, pero Dios también está interesado en eso. Por eso dice, en su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él se sustenta su vida. O sea, había una responsabilidad en aquellos días de pagar día por día, Claro. porque es pobre, porque lo necesitaba, porque no tenía chances de hacer reserva. Pero ahí habla de responsabilidad en el pago. Continúa la declaración y dice, todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiará también a nosotros mismos. La ley de la dependencia mutua afecta e incluye a todas las clases sociales. Los pobres no dependen más de los ricos que los ricos de los pobres. Mientras una clase pide una parte de las bendiciones que Dios ha concedido a sus vecinos más ricos, la otra necesita el fiel servicio, la fuerza del cerebro, de los huesos y de los músculos que constituyen el capital de los pobres. A veces se da que, por un lado hay profesionales, y por profesional que seas, necesitas del operario, del jornalero, necesitamos del constructor, del albañil, del que arregla los sanitarios, que de pronto su título no es igual a de este título de profesional, pero este necesita del otro y el otro necesita del profesional. Va a un médico, va a un odontólogo, va a alguien que cuida de sus ojos. Entonces, el rico necesita del pobre y el pobre necesita del rico. Todos nos necesitamos unos de los otros. Entonces, qué importante es entender que nos debemos hacia el otro, no solo por una legislación humana, civil, sino que nos debemos hacia el otro por una legislación divina. Ahora, pastor, es muy importante lo que usted está diciendo. Todas estas legislaciones, entonces, en resumen, estas legislaciones sobre el derecho de los trabajadores, los jornaleros, están basadas, cimentadas en la gran ley divina de los 10 mandamientos, en la parte que se preocupa del prójimo, de no codiciar, de ayudar al prójimo, ¿no es cierto?, de no matarlo, de no robarle. Entonces, ahí está, porque cada uno asume una responsabilidad. Deberían estar siempre basados. Ni siempre ni todas están basadas. Por eso es que nosotros vivimos en el mundo en el que vivimos, reclamos, protestas, injusticias, porque ni siempre están basadas en la justicia del cual Dios es el exponente en mayúsculas. Entonces, si queremos leyes justas, deben estar basadas en la justa ley de Dios. En reglas generales, en la teoría, están basadas, porque como que coincide, ¿no? Las leyes civiles penan el robar, de la misma manera que la ley divina dice no robarás. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que, insisto, nos debemos hacia los demás, no solo por un mandato civil de la sociedad, sino que nos debemos a los demás por un mandato divino. Y si en algún momento lo que la sociedad me pide compite, o sea,
Está en está contraposición. en contraposición de lo que Dios pide, para mí está claro, ¿no? Y espero que por la gracia de Dios esté claro en todos nosotros a quién nos debemos en primer lugar. Qué interesante, pastor, que la cita que leyó dice que estamos en una relación de dependencia mutua. Los pobres dependen tanto de los ricos como los ricos de los pobres. Me imaginaba yo un arquitecto e ingeniero que tiene que construir un edificio, sabe toda la estructura, conoce lo que se necesita para edificar, pero necesita la mano de aquella persona más humilde que tiene que poner el ladrillo tras ladrillo. Y algunos de esos arquitectos o ingenieros podrían hacerlo, pero muchos no podrían hacerlo, Claro. porque no están preparados para hacerlo. Así que necesitan del otro. Qué bueno. Esa relación de mutua dependencia, amigos, es lo que sostiene la humanidad. Y tratar de olvidar o de omitir eso es que intentar desconocer los principios de la ley divina. La gran ley de amor, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero la más importante, amarás a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? La base de todas las regulaciones justas que debe tener la humanidad. Tenemos un momento para recibir un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. ¿Qué nos queda sino solo agradecer a Dios por esa justa ley divina? Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por tu justa ley. Gracias porque ella puede regir nuestra vida, así como debería regir todas nuestras comunidades y sociedades. Ayúdanos a ser respetuosos de todas las leyes civiles, en la medida que ellas también sean respetuosas de la ley divina de la cual depende o debería depender toda la sociedad. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser correctos en todo lo que hagamos y que no importa en qué segmento de la sociedad estemos, con lo que somos, con lo que tenemos, podamos ser fieles representantes de la justicia y del carácter del Señor. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Reavivados por su palabra. Nos encontramos el día de mañana.